Durante hace algunos años, alrededor del 2005 al 2008, yo viví solo en un apartamento en los límites de Nicolás Romero con Atizapán. Esos apartamentos eran, digamos, nuevos, en el sentido que era la primera vez que se rentaban. Platicando con el dueño del edificio, me comentaba que había sido hospital alrededor de 15 años. Platicando con el dueño del edificio, que era un doctor, me contaba que estuvo la clínica trabajando, o el hospital trabajando alrededor de 15 años, pero como habían crecido, se les pedía que tenían que adaptarse y colocar un elevador. Me decía que el gasto por el elevador era demasiado y que pues no podía darse el lujo en ese momento, así es que decidió remodelarlo y crear departamentos. Era un edificio de 5 pisos donde tenía 2 departamentos por piso y un sótano. En el sótano había otro departamento y estaba la cochera del otro lado, que era donde todo el mundo podía dejar su vehículo. Y el departamento del sótano no tenía luz, no tenía entrada de luz, vaya, no había ventanas. Tenía obviamente luz artificial, pero pues hasta ahí. Nos contaba el doctor que pues ahí hacía las veces de morgue del hospital, donde se hacían las necropsias y se entregaba los cuerpos de los pacientes que desgraciadamente fallecían en este hospital. Yo vivía en el último piso, en el quinto piso. Viví ahí, les digo, alrededor de 3 años y pasaban demasiadas cosas. En esta primera historia solamente quiero contarles más o menos los antecedentes. Cuando yo llegué en el piso inferior al mío, en el departamento de abajo enfrente, había unos chicos, vivían alrededor de 8 o 10 chicos ahí, todos muy jóvenes y se la pasaban de fiesta todos los días. Todos los días tenían fiesta y siempre había mucha gente metida ahí. Incluso varias veces pues nos quejamos con el dueño porque no nos dejaban dormir. El caso es que una familia llegó a vivir justo frente a ellos y otra familia debajo de ellos. Cada vez se iba llenando más el edificio y todo el mundo pues nos quejábamos de esos chicos que fueron los primeros en llegar y rentar ahí. Entonces el dueño tuvo más remedio que pedirles el departamento y cancelar su contrato debido a pues al escándalo, al ruido y muchas cosas. Dejaban basura, haciendo sus necesidades en los pasillos del edificio. Vaya, era de verdad molesto. Una vez que ellos se fueron, durante los 3 años que viví ahí, nunca más volví a ver ese departamento ocupado. Muchas veces me tocaba salir a trabajar muy temprano y veía gente mudándose, que iba llegando con un camión y empezaban a meter cosas a ese departamento. Durante la noche, muchas veces escuchábamos a la familia irse y al otro día nuevamente llevaban un camión ahora para sacar sus cosas. En el primer mes solamente me tocó ver alrededor de 3 familias llegar un día, pasar una sola noche y al otro día irse. Entonces yo le pregunté a la persona que era encargada del edificio, que por cierto tenía una herrería en el frente del edificio, que tenía 2 o 3 locales, qué era lo que sucedía con la gente que llegaba a ese departamento. Y él, me acuerdo que con mucho secretismo se me acercó y me dijo: los espantan, Doc. Fíjese que no sé qué vean, pero la señora que se fue ayer venía rasguñada y golpeada y estaba aterrorizada. Habló con el dueño y incluso le pidieron por favor que cancelara el contrato y que si no quería regresarles el dinero no se lo regresara, pero que no querían vivir aquí. Y dicen que ven cosas muy feas, que de verdad se pone tétrico el asunto. Esa fue la primera vez que yo escuché algo en este edificio. Y bueno, en las siguientes historias les seguiré contando las anécdotas que viví aquí. Continuando con las historias del apartamento, esta es la segunda historia, que en realidad no son historias, son vivencias que tuve ahí. Fíjense que después de un tiempo de estar viviendo ahí, yo creo ya unos 3, 4 meses, empecé a notar que todas las noches, absolutamente todas las noches, se escuchaba en el techo mucho ruido. Como yo era el que vivía en el departamento del último piso, escuchaba perfectamente lo que pasaba en la azotea. La azotea tenía un cuarto de lavado que estaba sobre el cubo de la escalera y posteriormente había dos grandes, digamos, patios de azotea
donde podía uno tender su ropa, poner sus tanques de gas, cosas así. Eran 2 porque cada piso se dividía en 2 departamentos y pues cada lado del cubo de la escalera correspondía a un departamento. En específico, en el lado que yo estaba se escuchaban todas las noches pisadas, muy fuertes, muy pesadas, y el famoso ruido de cadenas que a mí me causaba mucha gracia en ese entonces, porque había escuchado muchas veces decir que se oían ruidos de cadenas, y yo decía, bueno, ¿qué puede ser, no? Pero yo, después de 3-4 meses de estar viviendo en el departamento, las comencé a escuchar todos los días. Todos los días escuchaba las cadenas arrastrando. Y siempre tenía yo la tentación de subir a ver qué era, porque normalmente ocurría a las 12 de la noche, 1 de la mañana. En una ocasión, unos primos fueron a pasar todo un fin de semana ahí conmigo. Un día ya por la noche, yo creo que era el segundo día que estaban ahí, estábamos jugando un juego de mesa y escuchamos el ruido. Mis primos hicieron bromas, ¿no? Sobre un fantasma arrastrando cadenas, cosas así. Yo les comenté la historia del edificio y les comenté que pues era muy común escuchar ese ruido. Ellos se intrigaron y otro primo me dijo, pues vamos a ver qué es. Yo le dije, ¿estás seguro? Sí, tengo curiosidad, vamos a ver qué es. Entonces él y yo subimos al techo y otros 2 primos se quedaron abajo. Mientras estuvimos arriba, pues revisamos todo, nos fumamos un cigarro incluso, estuvimos un ratito viendo el paisaje y no vimos nada en absoluto. Total que cuando bajamos, mis primos sorprendidos nos dijeron que qué era lo que había pasado. Les dijimos, no, pues no había nada. Y ellos nos dijeron que cuando íbamos subiendo se escuchó mayor actividad, mayores pasos, y que después escuchaban nuestros pasos, pero los pasos con las cadenas los escuchaban mucho más fuerte y que iban prácticamente detrás de nosotros. Dicen que en ningún momento se dejó de escuchar el ruido, y nosotros arriba en la azotea estaba todo muy calmado, no escuchábamos nada. Entonces todo lo que nos dijeron me dio un poquito más de miedo, me dio terror pues precisamente por los ruidos que escuchaba yo todas las noches, pero no se comparaba con las cosas que venían. Voy a contarles una tercera historia sobre el departamento donde vivía. Curiosamente, ese edificio, que había sido un hospital, tenía una peculiaridad muy común, y era que casi todas las noches, como a eso de las 2-3 de la mañana, se escuchaba cómo azotaban la puerta de entrada, e inmediatamente después se escuchaban tacones como de alguien que entraba corriendo muy aprisa. Se escuchaba cómo subían todos los escalones, todos los escalones hasta la azotea, y posteriormente se escuchaba un grito, siempre. Y digo siempre porque pues yo al menos lo escuchaba alrededor de 3-4 veces a la semana. Pero un día en una junta de vecinos, todos los vecinos del edificio coincidieron que habían escuchado los tacones, la puerta azotarse, los tacones subir corriendo y después el grito en la azotea del edificio. Incluso algún vecino dijo que había abierto la puerta cuando escuchaba los pasos subir para ver quién era y nunca había visto pasar a nadie. Así es que yo también un día me quedé despierto y al momento de escuchar la puerta azotarse y escuchar los tacones me quedé viendo por la mirilla de la puerta. Y en efecto, no se veía absolutamente nadie a pesar de escuchar los tacones subiendo las escaleras. Para finalizar, como siempre, con ese grito que era un poco melancólico y al mismo tiempo terrorífico. Y a pesar de que varios de los vecinos se lo comentaron al dueño, él también incluso un día se quedó ahí en su oficina para saber qué era, y al otro día dijo que pues no había visto nada, que había escuchado la puerta, se asomó y que por más que subió corriendo detrás de los tacones para ver quién era, jamás alcanzó a ver a nadie, y cuando llegó a la azotea escuchó el grito pero no vio a nadie. Soy Horus, amigos de lo paranormal. Quiero contarles la última anécdota sobre el apartamento que habité, y esta historia es uno de los factores que me convenció de mudarme, así es que ya fue de las últimas cosas que viví en este departamento y quiero platicárselas el día de hoy. Era un fin de semana, no recuerdo si era sábado o domingo, pero junto con mi primo habíamos acudido a una convención de cómics en la Ciudad de México y ya veníamos bastante cansados de estar caminando, de estar todo el día parados. Veníamos hambrientos, con sueño, y pues el camino es largo desde la Ciudad de México hasta acá los límites de Nicolás Romero.
Y llegamos, cenamos algo, compramos algo para cenar rápido. Y mi primo llamó a la casa de mi tío para decirle que se iba a quedar conmigo porque ya era algo tarde. Entonces nos acostamos, estábamos platicando justamente mi primo y yo sobre las cosas que habíamos escuchado ahí en el apartamento y él me decía que le daba un poco de miedo quedarse siempre ahí. El caso es que después de estar platicando alrededor de 1 hora, ya nos estábamos quedando dormidos. Justo cuando empezaba a caer en lo profundo del sueño, a los pies de la cama, muy cerca de mí, escuché una voz de una niña que se quejó lastimosamente. No, no quiero, me duele. Entonces yo solamente levanté la cabeza porque se escuchó a un lado de mí y mi primo se levanta de un brinco y me dice, ¿escuchaste eso? Y yo le dije, no, ¿qué? Tratando de disimular precisamente porque no quería que se espantara y se quisiera ir a su casa porque no me quería quedar solo. Y él me dijo, escuché una niña hablar aquí a un lado de la cama. Y yo le dije, no, ¿cómo crees? Ya estabas quedando dormido. Acuéstate. Se vuelve a meter a la cama y justo nos estábamos acomodando nuevamente cuando escuchamos, No, no, aléjate. Entonces mi primo y yo simplemente nos tapamos rápidamente la cabeza con las cobijas de los dos, nos pegamos uno al otro y me dice mi primo, ¿no me vas a decir que no escuchaste eso? Y yo le dije, no, sí lo escuché. De hecho lo escuché desde la primera vez, pero no quería decírtelo. Nos estábamos peleando por bien quién se paraba a encender la luz. Yo les juro que me imaginaba a la niña parada a un lado de la cama. El caso es que estiré la mano y prendí una pequeña lamparita que tenía a un lado. Y ya fue como nos atrevimos a levantarnos y prender la luz. Nos salimos a la sala, nos sentamos en la sala a ver una película. Y bueno, está de más contarles que ahí pasamos toda la noche. Y pues así fue mi última historia en ese departamento. Ya traté de mudarme lo más pronto posible y ya no regresé jamás. Me gustaría leerlos en los comentarios qué les parecen estas historias. Si tienen alguna historia que quieran compartir, por favor, si no nos sigues, hazlo. Y también comparte nuestros videos, de esa manera nos ayudas a crecer. De igual manera te pido que nos ayudes dándole seguir en nuestro canal de YouTube. Allí vamos a subir las historias en un solo video y probablemente empiece a haber historias exclusivas de esa plataforma. Se despide Horus y nos escuchamos el día de mañana.